Los muros de piedra fría sudan humedad en la torre norte del castillo de Toledo. La princesa Alba yace sobre paja húmeda, con las manos encadenadas a la pared de granito. Sus vestidos reales, ahora harapos manchados de barro y sangre seca, cuelgan de su cuerpo como sombras de un pasado que parece imposible. El silencio es total. Ni siquiera los guardias se atreven a acercarse a su celda. Solo el goteo constante del agua que se filtra por las piedras agrietadas marca el paso de las horas. Sus ojos, antes profundos y enigmáticos, ahora reflejan el vacío de quien ha perdido todo: corona, familia, identidad. La luz escasa que entra por la única ventana enrejada ilumina su rostro demacrado. Los pómulos se marcan bajo la piel pálida, como pergamino viejo. Sus labios, que una vez pronunciaron órdenes reales, ahora apenas susurran palabras incomprensibles en una lengua que nadie reconoce. El hedor de la prisión se mezcla con un aroma extraño que emana de su cuerpo. Es un olor a tierra húmeda, a flores marchitas, a algo ancestral que no pertenece al mundo de los vivos. Los pocos sirvientes que aún la recuerdan dicen que ese olor apareció el día que todo cambió para siempre. Sus manos, antes suaves como seda real, ahora muestran venas oscuras que pulsan bajo la piel como raíces negras. No es enfermedad, es algo más profundo, más antiguo, más terrible. Los hierros que la sujetan están manchados de una sustancia que no es sangre ni óxido. A sus pies yace un collar roto, con símbolos grabados que brillan débilmente en la oscuridad. Los guardias intentaron quitárselo 3 veces. En cada intento, gritos inhumanos resonaron por todo el castillo. Ahora nadie se atreve a tocarlo. La reina Matilde, quien una vez la llamó hija, no ha venido a verla. Ningún noble de la corte ha pronunciado su nombre desde la noche del solsticio. Es como si la princesa Alba hubiera dejado de existir para el mundo exterior, confinada a este rincón olvidado donde solo las piedras conocen su historia. Sus labios se mueven lentamente. Las palabras salen como susurros cargados de una autoridad que ya no posee. La torre me llamaba, pero nadie la escucha. Nadie quiere escucharla. El frío se intensifica cuando ella respira. Las antorchas del corredor parpadean, sin razón aparente. Y en las noches de luna llena, dicen que su sombra se proyecta en direcciones imposibles, como si perteneciera a más de un cuerpo. ¿Cómo llegó la heredera de una de las casas reales más poderosas de Castilla a pudrirse en esta mazmorra olvidada? ¿Qué terrible secreto transformó a la princesa más admirada del reino en la criatura que ahora los nobles temen nombrar? Se esta história te interessou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like. Diz de qual cidade você está nos assistindo. Seguimos. 17 años antes, en los salones dorados del castillo de Toledo, una niña de ojos profundos y extraños caminaba entre cortesanos que fingían no notar su presencia. Alba había llegado al palacio cuando apenas tenía 3 años, envuelta en mantas de lino y acompañada por una anciana que desapareció antes del amanecer. La reina Matilde, incapaz de concebir herederos, había aceptado a la niña como regalo del destino. Los documentos oficiales declaraban que Alba era sobrina lejana de la casa real, huérfana de nobles menores muertos en las guerras fronterizas. Una mentira perfecta para una corte que necesitaba desesperadamente una heredera. El reino de Castilla vivía tiempos turbulentos. Las disputas territoriales con Aragón se intensificaban cada temporada. Los nobles locales formaban alianzas secretas que cambiaban según el viento político. La Iglesia presionaba por mayor influencia en las decisiones reales. Y en medio de este tablero de ajedrez humano, una niña crecía observando desde las sombras. Alba demostró desde pequeña una inteligencia inquietante. A los 7 años dominaba el latín mejor que los escribas reales. A los 10, entendía las maniobras políticas de la corte con una claridad que incomodaba a los consejeros veteranos. Sus tutores informaban que la princesa aprendía todo con una velocidad sobrenatural, como si ya conociera las lecciones
antes de escucharlas. Pero había señales extrañas que la corte prefería ignorar. Los jardines del palacio florecían de manera anormal cerca de sus aposentos. Los animales del castillo la seguían sin razón aparente, y durante las tormentas, los rayos parecían evitar cuidadosamente la torre donde vivía, como si una fuerza invisible la protegiera. A los 15 años, Alba comenzó a participar activamente en los consejos reales. Su voz, suave pero firme, proponía soluciones a conflictos que los nobles no lograban resolver. Sugería alianzas matrimoniales que fortalecían el reino. Identificaba traidores entre los cortesanos con una precisión que rayaba en lo supernatural. Dom Esteban, el consejero más influyente de la reina, se convirtió en su mentor político. Era un hombre de mediana edad, cabello plateado y ojos que parecían calcular cada palabra antes de pronunciarla. Bajo su guía, Alba aprendió los secretos más oscuros de la diplomacia medieval, el arte del veneno elegante, la información como arma, la mentira como herramienta de supervivencia. Las primeras decisiones estratégicas de Alba fueron brillantes. Negoció la paz con los rebeldes de la región sur mediante un intercambio de rehenes que satisfizo a ambas partes. Organizó el matrimonio de una prima lejana con un noble aragonés, creando un puente diplomático crucial. Y descubrió una conspiración para asesinar a la reina, salvando así la estabilidad del reino. Pero fue su encuentro con el príncipe Gael lo que marcó su entrada definitiva en el juego político. Gael era hijo del duque de Medina, aliado estratégico del reino. Un joven de 18 años, cabello oscuro y porte militar, que llegó a Toledo como parte de una delegación comercial. La primera vez que se vieron, algo inexplicable sucedió. Gael se acercó a Alba durante una recepción nocturna y susurró: «Yo también sueño con la torre de hiedras negras». Sus palabras fueron como una llave que abrió una puerta que Alba no sabía que existía. Esa noche, por primera vez en años, la princesa no tuvo pesadillas. Pero algo más inquietante comenzó. Cuando tocó la mano de Gael para despedirse, una chispa de luz dorada saltó entre sus palmas. Los nobles presentes lo atribuyeron a la electricidad del aire, pero Alba supo que era otra cosa. La alianza entre Alba y Gael se formalizó 3 meses después con un compromiso matrimonial que unía 2 de las casas más poderosas de la región. La ceremonia de compromiso fue fastuosa. 500 invitados, músicos de 3 reinos y un banquete que duró hasta el amanecer. Pero en medio de la celebración, Alba tocó por primera vez el collar que cambiaría su destino para siempre. El sí. Collar llegó en manos de un mensajero encapucado durante la madrugada posterior al compromiso. Alba lo recibió en sus aposentos privados, sin testigos, como si hubiera estado esperando esa entrega toda su vida. Al tocarlo, una oleada de calor recorrió su columna vertebral y los símbolos grabados en el metal brillaron con luz propia. Esa misma noche, la princesa despertó transformada. Su piel mostraba venas oscuras que pulsaban como raíces vivas. Sus sentidos se habían agudizado hasta niveles imposibles. Podía escuchar conversaciones susurradas en torres lejanas, oler el miedo en el sudor de los cortesanos, percibir las mentiras como si fueran objetos físicos flotando en el aire. Al amanecer, Alba descubrió que poseía algo más que sentidos sobrenaturales. Durante el desayuno con la corte, el duque de Salamanca, conocido por su arrogancia, se atrevió a cuestionar públicamente su legitimidad como heredera. Alba lo miró fijamente y pronunció una sola palabra en esa lengua antigua que nadie reconocía. El duque se desplomó sobre la mesa, convulsionando. Sus ojos se pusieron blancos y comenzó a hablar en idiomas perdidos durante varios minutos, antes de desmayarse completamente. Cuando despertó horas después, había perdido la memoria de los últimos 3 días y nunca más volvió a pronunciar una palabra contra la princesa. La noticia del incidente se extendió como fuego por todo el reino. Los nobles comenzaron a susurrar sobre poderes oscuros y pactos diabólicos. Pero Alba no sintió miedo ante estas acusaciones.
Por primera vez en su vida, se sintió completa, poderosa, en control de su destino. El príncipe Gael fue el único que no la temió. Esa noche la buscó en los jardines del palacio y le confesó que él también había experimentado cambios extraños desde su llegada a Toledo. Sus sueños se habían vuelto más vívidos y compartía las mismas visiones nocturnas que atormentaban a Alba. La torre de hiedras negras, los campos de cenizas, los susurros en lengua olvidada. Juntos comenzaron a explorar los pasadizos secretos del castillo. En las profundidades subterráneas, descubrieron una cripta sellada durante siglos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en la misma lengua que Alba hablaba instintivamente. Los símbolos relataban la historia de la Aurora Negra, un ciclo que despertaba cada 7 generaciones. Las inscripciones revelaron una verdad perturbadora. Alba no era verdaderamente adoptada. Era descendiente directa de Inés la hechicera, una mujer que había sellado un poder ancestral para proteger el equilibrio entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. El linaje había permanecido oculto durante décadas, esperando el momento propicio para despertar. Pero este conocimiento llegó acompañado de una traición devastadora. Dom Esteban, el consejero que había guiado a Alba durante años, había orquestado todo desde el principio. No era su mentor protector, sino el guardián de un culto secreto que había esperado siglos por el regreso de la Aurora Negra. La primera confrontación directa ocurrió durante una reunión nocturna del Consejo Real. Alba había descubierto documentos que revelaban las verdaderas intenciones de Dom Esteban: usar su poder despertado para conquistar los reinos vecinos, estableciendo un imperio sobrenatural bajo su control. El plan incluía el asesinato de la reina Matilde y la eliminación de todos los nobles que pudieran resistirse. Cuando Alba confrontó a Dom Esteban públicamente, el hombre reveló su verdadera naturaleza. Sus ojos se volvieron completamente negros y su voz resonó con ecos sobrenaturales. Había servido durante décadas como intermediario entre el mundo humano y fuerzas ancestrales, esperando el momento de cosechar el poder que había ayudado a cultivar. La batalla que siguió destrozó el salón principal del castillo. Dom Esteban invocó sombras que se materializaron como bestias hambrientas. Alba respondió con una furia que hizo temblar los cimientos del palacio. Las llamas brotaron de sus manos sin necesidad de fuego. Los espejos del salón se hicieron pedazos sin que nadie los tocara. Al final, Alba resultó victoriosa, pero el precio fue terrible. Dom Esteban, antes de morir, pronunció una maldición que resonó por todo Toledo. La Aurora Negra consumirá lo que más amas. El poder exige sacrificio y tú pagarás con sangre real. La reina Matilde, testigo de la batalla sobrenatural, cayó de rodillas aterrorizada. Por primera vez vio realmente a la criatura que había criado como hija. Ya no era Alba la princesa, sino algo más antiguo, más poderoso, más peligroso. Esa noche, mientras limpiaba la sangre de sus manos, Alba sintió que algo fundamental había cambiado en su relación con el mundo. El poder ya no era solo suyo, él la poseía también. Y en los ojos del príncipe Gael, vio por primera vez un destello de lo que pronto sería su mayor enemigo: el miedo. 6 meses después de la muerte de Dom Esteban, Alba se había convertido en la verdadera soberana de Toledo. La reina Matilde, consumida por el terror de lo que había presenciado, se recluyó en sus aposentos y se dio toda autoridad a quien ya no consideraba su hija adoptiva, sino una fuerza de la naturaleza que había crecido bajo su techo. El poder de Alba se extendía más allá de las murallas del castillo. Los campesinos de las aldeas cercanas comenzaron a peregrinar hasta Toledo, buscando sus bendiciones para las cosechas, sus curaciones para las enfermedades, su protección contra las plagas. Algunos la llamaban santa, otros la temían como bruja, pero todos reconocían que poseía capacidades que trascendían lo humano. Los nobles de la corte se dividieron en 2 facciones irreconciliables. Los que la apoyaban formaron una hermandad secreta llamada los Servidores de la Aurora, jurando lealtad absoluta a cambio de participar en los misterios que Alba había comenzado a revelar.
Los que se oponían conspiraban desde las sombras, enviando mensajes desesperados a reinos vecinos pidiendo intervención militar. Pero las contradicciones internas del reinado de Alba eran evidentes desde el principio. Su justicia era swift y terrible. Cuando el conde de Ávila fue descubierto vendiendo información militar a enemigos aragoneses, Alba no lo juzgó en tribunal público, simplemente tocó su frente con la palma de su mano. El conde envejeció, 30 años en 30 segundos, y murió susurrando secretos que nadie logró descifrar. Las alianzas se volvieron inestables porque Alba ya no necesitaba la diplomacia tradicional. ¿Para qué negociar cuando podía imponer su voluntad directamente? Los embajadores extranjeros regresaban a sus reinos con historias que sus propios reyes consideraban fantasías hasta que llegaban las noticias de nuevas conquistas imposibles. En una sola temporada, Alba expandió las fronteras de Castilla más que cualquier monarca en 2 siglos, pero no lo hizo con ejércitos tradicionales. Sus soldados eran criaturas de las sombras que respondían a su llamado. Sus armas eran tormentas que ella conjuraba con gestos de sus manos. Sus estrategias militares desafiaban toda lógica conocida. El príncipe Gael, testigo cercano de estas transformaciones, comenzó a mostrar los primeros signos de resistencia interna. Durante una cena privada, se atrevió a cuestionar los métodos de su prometida. Alba, ¿no ves que te estás convirtiendo en lo mismo que Dom Esteban quería que fueras? El poder te está cambiando. La respuesta de Alba fue fría como el acero. El poder no me cambia, Gael, me revela. Y si no puedes aceptar lo que soy realmente, quizás nuestro compromiso fue un error. Esa noche, por primera vez desde su llegada, a Toledo Gael durmió en aposentos separados. La iglesia comenzó a movilizar su influencia contra Alba. El arzobispo de Toledo declaró públicamente que los poderes de la princesa eran de origen diabólico y que representaban una amenaza para la cristiandad. Organizó procesiones de exorcismo alrededor del castillo y envió cartas al Papa solicitando una intervención directa. Alba respondió con una demostración de fuerza que silenció para siempre las voces eclesiásticas. Durante la misa de domingo, apareció en la catedral principal de Toledo. Caminó por el pasillo central mientras las velas se encendían solas a su paso. Se detuvo frente al altar y pronunció una bendición en latín que hizo que todas las campanas de la ciudad sonaran simultáneamente. El arzobispo intentó confrontarla, pero cuando levantó el crucifijo en su dirección, el objeto se desintegró en sus manos. Alba no había hecho nada visible, pero su sola presencia había neutralizado el símbolo sagrado. «Dios no me teme», declaró con voz que resonó en cada rincón de la catedral. ¿Por qué deberían temerme sus siervos? Las divisiones familiares comenzaron a manifestarse de forma dramática cuando Alba descubrió que la reina Matilde había estado manteniendo correspondencia secreta con nobles rebeldes. Las cartas, interceptadas por los espías de Alba, revelaban planes para asesinar a la princesa durante su boda con Gael, utilizando un veneno bendecido por el Papa. La confrontación entre madre adoptiva e hija fue devastadora. Matilde, acorralada en sus aposentos, gritó verdades que habían permanecido enterradas durante años. «Nunca fuiste mi hija. Te trajeron aquí para destruir todo lo que construimos. Eres la maldición de Inés hecha carne, y yo fui lo suficientemente estúpida para criarte como si fueras humana». Alba la escuchó en silencio, pero cuando Matilde terminó su diatriba, algo se quebró definitivamente en el corazón de la princesa. La mujer que la había criado, la única figura materna que había conocido, la rechazaba completamente. El dolor de esa traición fue más profundo que cualquier herida física. Los atritos con los nobles se intensificaron cuando Alba comenzó a exigir juramentos de sangre en lugar de promesas verbales. Los que se negaban desaparecían durante la noche. Los que aceptaban quedaban marcados con símbolos que brillaban bajo la luz de la luna, convertidos en extensiones de la voluntad de Alba. Pero fue la pérdida del príncipe Gael lo que marcó el verdadero punto de quiebre. Una noche Alba despertó sola en su lecho nupcial.
Gael había huido del castillo llevándose consigo una carta que encontró sobre la almohada. No puedo amar a alguien que ha dejado de ser humana. Perdóname, pero debo elegir entre salvarte y salvarme. Espero que algún día puedas perdonar mi cobardía. La furia de Alba ante la traición de Gael hizo temblar los cimientos del castillo durante 3 días. Las tormentas azotaron Toledo sin parar. Los animales huyeron de la ciudad. Y en el cielo nocturno, todos los ciudadanos pudieron ver la silueta de una torre que se materializaba lentamente en la colina norte. La profecía de la aurora negra entraba en su fase final. La huida de Gael desató una reacción en cadena que Alba no había previsto. Sin su presencia estabilizadora, los poderes de la aurora negra comenzaron a consumirla desde adentro. Sus noches se llenaron de visiones cada vez más violentas, donde veía el futuro destruido de Toledo. Calles vacías, edificios en ruinas, campos de cenizas extendiéndose hasta el horizonte. Los primeros errores fueron sutiles pero fatales. Alba comenzó a desconfiar de todos sus consejeros leales. Cuando el capitán de la Guardia Real sugirió moderación en las ejecuciones públicas, ella lo interpretó como traición y lo convirtió en estatua de sal durante una reunión del consejo. El resto de los nobles presentes huyeron aterrorizados, dejando el castillo prácticamente vacío de administradores. Sin estructura gubernamental funcional, el reino comenzó a colapsar administrativamente. Los impuestos dejaron de recaudarse porque los cobradores temían acercarse a los pueblos donde Alba era vista como una bruja. Los caminos se llenaron de bandidos porque los soldados reales habían desertado en masa. Las cosechas se pudrían en los campos porque los campesinos creían que cualquier grano tocado por la maldición de Alba envenenaría a sus familias. Las traiciones internas se intensificaron cuando los servidores de la Aurora descubrieron que su lealtad tenía límites. El duque de Medina, padre de Gael y líder de la hermandad secreta, comenzó a organizar una resistencia interna. Había jurado proteger a Alba, pero ahora se daba cuenta de que protegerla significaba detenerla antes de que destruyera completamente el reino. La primera conspiración seria ocurrió durante el solsticio de invierno. Un grupo de nobles leales intentó envenenar a Alba durante la cena de celebración. Habían conseguido un veneno bendecido por monjes de Santiago de Compostela, supuestamente capaz de neutralizar poderes sobrenaturales, pero Alba detectó la traición antes del primer sorbo. Su venganza fue tan terrible que se convirtió en leyenda. Los conspiradores no murieron simplemente, quedaron atrapados en un bucle temporal donde revivirían su momento de traición eternamente. Sus gritos resonaron por el castillo durante semanas, hasta que Alba se cansó del ruido y los silenció, convirtiéndolos en sombras que vagaban por los corredores. El pueblo de Toledo comenzó a volverse contra ella cuando sus poderes empezaron a afectar involuntariamente a los inocentes. Los niños nacían con marcas extrañas en la piel. Los ancianos morían en sueños plagados de pesadillas sobrenaturales. Las mujeres embarazadas perdían a sus bebés sin explicación médica. La gente susurraba que la maldición de la princesa se había extendido más allá del castillo. Las madres comenzaron a esconder a sus hijos cuando Alba paseaba por las calles. Los comerciantes cerraban sus tiendas cuando se acercaba. Los sacerdotes organizaban misas secretas pidiendo protección divina contra la doncella de las sombras, como la llamaban en los mercados. Alba intentó desesperadamente controlar los efectos secundarios de su poder, pero cada intento de corrección empeoraba la situación. Cuando trató de curar a un niño enfermo, el pequeño envejeció hasta convertirse en polvo. Cuando intentó bendecir una cosecha marchita, toda la región quedó estéril durante 3 temporadas. El aislamiento se volvió total cuando hasta sus criaturas sombra comenzaron a desobedecerla. Las bestias que había invocado para proteger el reino empezaron a atacar indiscriminadamente. Los soldados espectrales que formaban su guardia personal se volvieron hostiles hacia cualquier ser viviente, incluyendo a Alba misma. La reina Matilde, encerrada en sus aposentos desde la confrontación con Alba,
encontró la manera de enviar un mensaje desesperado al Papa en Roma. La carta, escrita con su propia sangre como tinta, suplicaba una intervención divina inmediata. Santo Padre, la criatura que crié como hija ha perdido toda humanidad. Toledo agoniza bajo su maldición. Si no actúan pronto, no quedará alma cristiana viva en todo el reino. Pero el golpe más devastador llegó cuando Alba descubrió que el príncipe Gael no había huido por cobardía, sino para buscar a los últimos descendientes de Inés la hechicera. Su plan era encontrar una forma de romper el ciclo de la aurora negra antes de que Alba se convirtiera completamente en la bestia que las profecías predecían. La traición de Gael dolió más que todas las conspiraciones anteriores combinadas. El único ser que había compartido sus visiones, que había entendido su naturaleza dual, que había prometido amarla sin importar lo que se convirtiera, ahora trabajaba activamente para destruirla. Alba cayó en un estado de desesperación que se manifestó físicamente en el mundo real. Sus emociones descontroladas crearon tormentas permanentes sobre Toledo. La lluvia que caía era negra como la tinta. Los rayos golpeaban el mismo lugar repetidamente. Y en el centro de todo, la torre de hiedras negras de sus pesadillas se materializó completamente en la colina norte. Los últimos nobles leales abandonaron el castillo cuando Alba comenzó a hablar exclusivamente en la lengua ancestral de Inés. Ya no podía comunicarse con los humanos normales. Su transformación había avanzado tanto que su mera presencia causaba enfermedades mentales en cualquier persona que la mirara directamente. El control absoluto que había ejercido durante meses se desmoronó en cuestión de semanas. Alba se encontró sola en un castillo vacío, rodeada solo por ecos de sus propias palabras y sombras que ya no la obedecían. La crisis irreversible llegó en forma de una visión profética que Alba no pudo interpretar hasta que fue demasiado tarde. Vio ejércitos marchando hacia Toledo desde 5 direcciones diferentes. En el centro de la formación principal cabalgaba una figura encapuchada que llevaba un objeto brillante en las manos. Era Gael, y el objeto era el único artefacto capaz de romper para siempre el ciclo de la aurora negra. Los 5 ejércitos convergieron sobre Toledo durante la madrugada del día de San Miguel Arcángel. No era casualidad que hubieran elegido esa fecha. Los soldados llevaban armas bendecidas, armaduras grabadas con símbolos sagrados y estandartes que ondeaban oraciones en latín. Era una cruzada contra una sola mujer que se había convertido en la encarnación del mal para medio continente. El príncipe Gael cabalgaba al frente de la formación principal portando el sello de Inés, un medallón de plata que había encontrado en las ruinas del primer convento, donde la hechicera original había sido ejecutada. Según las crónicas que había estudiado durante meses, este artefacto era la única reliquia capaz de romper permanentemente el ciclo de la aurora negra. Alba los esperaba sola en las almenas del castillo. Su transformación había alcanzado un punto donde ya apenas parecía humana. Su piel era translúcida como el pergamino, sus ojos brillaban con luz propia y su cabello flotaba alrededor de su rostro como si estuviera sumergida en agua invisible. Ya no necesitaba ropas, las sombras se adherían a su cuerpo como vestimentas vivientes. La primera línea de defensa fueron las criaturas sombra que Alba había invocado durante su reinado. Bestias espectrales del tamaño de caballos de 1900. Guerras se lanzaron contra los atacantes, con fauces que destilaban ácido sobrenatural. Pero los soldados estaban preparados. Sus armas bendecidas atravesaban a las criaturas como si fueran humo, y los exorcistas que acompañaban cada batallón disolvían a las bestias con cánticos sagrados. El cerco duró 3 días. Alba luchó con una furia que hizo temblar las montañas circundantes. Invocó tempestades que lanzaron rayos púrpuras contra los atacantes. Abrió grietas en la tierra que tragaron a centenares de soldados. Convirtió el aire mismo en ácido que corroía las armaduras enemigas, pero por cada soldado que caía, llegaban 10 más. La verdadera batalla comenzó cuando Gael logró atravesar las defensas exteriores y llegó hasta el patio del castillo.
Alba lo esperaba en el centro, rodeada por un círculo de fuego negro que quemaba sin consumir. Cuando sus ojos se encontraron, por un momento pareció reconocer al hombre que había amado, Gael. Susurró con una voz que sonaba como el eco de 1000 gargantas. ¿Viniste a salvarme o a destruirme? A liberarte, respondió él, levantando el sello de Inés. El ciclo debe romperse, Alba. Inés no creó una maldición, creó una prisión para contener algo mucho peor. Y esa prisión eres tú. La revelación final fue devastadora. Alba no era la heredera del poder de Inés. Era el recipiente diseñado para contener una fuerza ancestral que había amenazado con destruir el mundo siglos atrás. Cada 7 generaciones, esa entidad intentaba escapar y cada vez necesitaba un cuerpo humano lo suficientemente fuerte para contenerla temporalmente. El combate entre Alba y Gael destrozó completamente el castillo. Ella atacaba con poderes que desafiaban las leyes de la física. Él se defendía con el sello, que neutralizaba cada hechizo antes de que pudiera tocarlo. Las piedras del castillo se derritieron por el calor sobrenatural. Los vitrales explotaron en lluvias de cristal multicolor. Y en el cielo, la torre de hiedras negras comenzó a colapsar sobre sí misma. La derrota de Alba llegó cuando se dio cuenta de que ya no luchaba contra Gael, sino contra la entidad que habitaba dentro de ella. La fuerza ancestral había tomado control total de su cuerpo y su mente. Al comprender esto, Alba logró realizar un último acto de voluntad humana. Se lanzó hacia el sello de Inés con los brazos abiertos, permitiendo que la reliquia tocara su corazón. La explosión de luz que siguió fue visible desde 3 reinos de distancia. Cuando se desvaneció, Alba yacía en el suelo, inconsciente pero humana otra vez. Las venas oscuras habían desaparecido de su piel. Sus ojos habían recuperado su color original. Y el sello de Inés se había fundido en su pecho, creando una cicatriz plateada con forma de estrella. Pero la victoria tenía precio. Alba había sobrevivido, pero había perdido todos sus recuerdos de los últimos años. No recordaba a Gael, ni sus poderes, ni las atrocidades que había cometido. Era como una niña de 17 años, que despertaba en medio de un campo de batalla, sin entender por qué miles de soldados la rodeaban con armas desenvainadas. El juicio fue una farsa necesaria para satisfacer a los reinos que habían enviado tropas. Alba fue acusada de brujería, regicidio, pactos demoníacos, destrucción de cosechas, asesinato de nobles, corrupción de menores, herejía, traición a la corona y crímenes contra la humanidad. Las acusaciones llenaron 14 pergaminos, cada escritos en letra pequeña. Pero la mujer que se sentaba en el banquillo de los acusados no entendía ninguna de las acusaciones. Respondía a cada pregunta con la inocencia genuina de alguien que había perdido completamente su identidad anterior. No recuerdo haber hecho nada de eso, repetía una y otra vez, con una voz que ya no contenía ecos sobrenaturales. La reacción del pueblo fue dividida. Los campesinos que habían sufrido bajo su reinado exigían venganza inmediata. Los nobles que habían sido testigos de su transformación pedían ejecución por seguridad. Pero los sacerdotes que la examinaron declararon que ya no había rastros de poder diabólico en ella. La corte, los representantes de la iglesia y los embajadores extranjeros llegaron al mismo veredicto. Alba sería condenada a prisión perpetua en la torre norte del castillo, el único edificio que había sobrevivido a la batalla final. No sería ejecutada porque técnicamente ya no era la misma persona que había cometido los crímenes, pero tampoco sería liberada porque el riesgo de que sus recuerdos regresaran era demasiado grande. Gael fue el único que se opuso al veredicto. Había arriesgado todo para salvarla, no para verla pudrirse en una celda. Pero cuando intentó hablar en su defensa, Alba lo miró sin reconocimiento alguno y preguntó: ¿Quién es usted, señor? Esa pregunta rompió definitivamente el corazón del príncipe. La mujer que había amado ya no existía. En su lugar quedaba solo el eco de lo que había sido, condenado a vivir sin entender por qué el mundo la temía tanto. Alba,
Vivió 20 años más en la Torre Norte, pero no como prisionera, sino como una sombra de sí misma. Su memoria nunca regresó completamente. Recordaba fragmentos: el sabor de las manzanas del jardín real, la textura de las sedas que había usado en su juventud, la sensación de seguridad en los brazos de alguien cuyo rostro no lograba evocar. Los guardianes que la cuidaban informaban que hablaba sola durante las noches, manteniendo conversaciones en esa lengua antigua que nadie comprendía. Pero no eran conversaciones con entidades sobrenaturales, sino con los fantasmas de su propia memoria fragmentada. Alba intentaba reconstruir su identidad perdida pieza por pieza, como un rompecabezas del que faltaban la mayoría de las piezas. Su muerte llegó durante un invierno particularmente crudo. No fue violenta ni dramática, sino silenciosa como había sido su vida en cautiverio. Los guardias la encontraron una mañana sentada frente a la ventana, con los ojos abiertos mirando hacia la colina norte, donde una vez se había alzado la torre de hiedras negras. Su rostro mostraba una expresión de paz que no había tenido en décadas. En su mano derecha sostenía un pequeño objeto que nadie había visto antes: una flor de cristal que brillaba con luz tenue. Cuando intentaron quitársela, la flor se desintegró en polvo dorado que se dispersó por el viento. Algunos dijeron que era el último resto de su poder original. Otros creyeron que era un regalo de despedida de la entidad que había habitado en ella durante tantos años. Su funeral fue un evento extraño. No hubo luto oficial porque técnicamente Alba nunca había sido reina legítima. No hubo celebración pública porque había muerto como prisionera política. Solo un pequeño grupo de personas asistió al entierro: el príncipe Gael, ahora envejecido y marcado por cicatrices de guerra; 3 monjas que la habían cuidado durante sus últimos años; y, sorprendentemente, un grupo de campesinos de las aldeas que había devastado décadas atrás. Estos campesinos trajeron una revelación que cambió la percepción póstuma de Alba. Durante los años posteriores a su encarcelamiento, las tierras que había maldecido inadvertidamente comenzaron a producir cosechas extraordinarias. Los niños que habían nacido con marcas extrañas en la piel desarrollaron resistencias sobrenaturales a enfermedades que diezmaban otras regiones. Las mujeres que habían perdido bebés durante su reinado tuvieron descendencias excepcionalmente sanas en los años siguientes. La ironía era evidente. Los efectos negativos de su poder descontrolado se habían transformado en bendiciones a largo plazo. Alba había sembrado involuntariamente una prosperidad que duró generaciones, pero nunca vivió para verla florecer. Gael fue quien más luchó por preservar su memoria de manera justa. Escribió las crónicas oficiales de los eventos, pero las redactó de una manera que distinguía claramente entre Alba la persona y la entidad que la había poseído. En sus escritos, la describía como una víctima tanto como una perpetradora, un recipiente que pagó el precio de contener lo incontrolable. Pero la historia oficial, escrita por los cronistas de la corte, la retrataba como un ejemplo perfecto de la corrupción del poder absoluto. Los libros de texto que se enseñaban a las generaciones futuras hablaban de Alba la maldita, una princesa que había vendido su alma por ambición y había sido justamente castigada por la divina providencia. Las consecuencias históricas de su reinado fueron profundas. La experiencia de Toledo llevó a reformas políticas que limitaron el poder real en toda Castilla. Se establecieron consejos nobles con autoridad para destituir monarcas que mostraran signos de desequilibrio mental o influencia sobrenatural. La Iglesia desarrolló protocolos específicos para identificar y neutralizar amenazas místicas antes de que pudieran consolidar poder político. La mayor ironía histórica se reveló 2 siglos después, cuando los documentos secretos de Dom Esteban fueron descubiertos en las ruinas de su biblioteca personal. Las cartas revelaban que él había manipulado eventos durante décadas para provocar exactamente lo que había ocurrido. Su plan nunca había sido controlar a Alba, sino usarla para demostrar que los poderes sobrenaturales eran demasiado peligrosos para existir.
Dom Esteban había sido agente de una organización secreta dedicada a erradicar toda forma de magia del mundo. Su culto, que adoraba la aurora negra, era en realidad una operación diseñada para despertar el poder de Alba de la manera más destructiva posible, garantizando que futuras generaciones rechazaran cualquier manifestación sobrenatural. El Lai plan había funcionado perfectamente. Después del reinado de Alba, Europa entró en una era de racionalismo extremo, donde cualquier cosa que no pudiera explicarse científicamente era inmediatamente suprimida. Los últimos magos, curanderos y místicos fueron perseguidos hasta la extinción. El mundo se volvió más seguro, pero también más gris. La evaluación final del legado de Alba dependía de la perspectiva. Para los políticos, había sido una lección sobre los peligros del poder sin límites. Para la Iglesia, había demostrado que solo la fe verdadera podía resistir la corrupción sobrenatural. Para los campesinos, que se beneficiaron de sus maldiciones involuntarias, había sido una santa torturada que se sacrificó por su prosperidad. Pero Gael, en sus memorias privadas que solo se descubrieron siglos después, escribió la evaluación más honesta. Alba fue tanto víctima como verdugo, tanto salvadora como destructora. Fue lo que el mundo la hizo ser, no lo que ella eligió ser. Su tragedia no fue que hubiera tenido poder, sino que nunca tuvo verdadera elección sobre cómo usarlo. La tumba de Alba se convirtió en un lugar extraño. No era un sitio de peregrinación, ni un memorial oficial. Pero las madres de la región llevaban secretamente a sus hijos enfermos a tocar la lápida y, sorprendentemente, muchos sanaban. Los estudiosos nunca pudieron explicar estos milagros menores, pero tampoco pudieron negarlos. En las noches de luna llena, algunos juraban ver una figura femenina caminando por los jardines del castillo en ruinas. No era amenazante ni sobrenatural, solo melancólica, como si fuera el espíritu de alguien que finalmente había encontrado paz, pero que seguía buscando los recuerdos que nunca pudo recuperar. El mundo siguió adelante, más cauteloso, pero también más consciente de que el poder verdadero siempre tiene un precio. Y en las historias que las abuelas contaban a sus nietos durante las noches de tormenta, Alba vivía como un recordatorio de que incluso los monstruos más terribles pueden haber comenzado como personas que solo querían ser amadas. Fin da historia y tú, noble espectador, que has caminado con nosotros por los oscuros salones de la historia, ¿qué llevas contigo de este viaje? Si esta narrativa te ha tocado, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quienes aman la historia viva e intensa. Y no te pierdas el próximo episodio. Hablaremos sobre los últimos templarios de Aragón, la orden secreta que desafió al Papa. Nos vemos allí.